tardes, mucho gusto. Mi nombre es Angie Quintero Segura, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAM. En esta ocasión les doy la bienvenida al curso de Imagenología Convencional, en el cual estaremos realizando el día de hoy una radiografía de cráneo AP y lateral. Adelante, señora Rocío. El estudio de cráneo AP se realiza con Bucky de pared. El paciente debe ubicarse en bipedestación. Señora Rocío, se va a ubicar de frente, mirando hacia el tubo raíz B. Ubicamos el paciente perpendicular en el plano cervical. La distancia como receptor para el estudio AP de cráneo es de 1 metro. El radio central se debe ubicar en enación o en la gravela. El chasis que utilizamos para este estudio es un chasis de 24×30, una técnica aproximada de 60 kilovoltajes, 32 de miliamperaje. Y las indicaciones para este estudio es no moverse, realizar la proyección lateral de cráneo. En esta ocasión la posición del paciente también es en bipedestación. El paciente se va a colocar en bipedestación. Le vamos a girar, se va a colocar abrazando el Bucky de pared con el cráneo apoyado hacia el lado derecho. El radio central para este estudio se incide a 4 centímetros del conducto auditivo, una distancia foco receptor de 1 metro, una técnica aproximada de 60×32 de kilovoltaje, una angulación de 0, y las indicaciones para el paciente es no moverse y no respirar. En el anterior video estuvimos hablando sobre la técnica, posicionamiento, distancia foco-receptor, angulación, incidencia del radio central en una de las proyecciones AP y lateral de cráneo. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de los criterios de evaluación para estas dos proyecciones, además de mostrarles la imagen resultante de este estudio. Los criterios de evaluación para rayos X de cráneo AP, en primera instancia, es poder observar completamente la calota. La calota se le conoce pues la unión o la función del hueso occipital, temporal, parietal y occipital, es decir, todo nuestro cráneo. Es muy importante poder visualizar desde el vértex, el vértex se conoce como la zona más alta del cráneo, hasta la mandíbula. ¿Listo? Ese también podemos tomarlo como la colimación para este estudio, 2 centímetros por encima del vértex hasta la mandíbula. Tener una densidad adecuada para poder observar los senos frontales, la pared frontal y lateral. Un cráneo sin rotación, es decir, cráneo bien ubicado, sin rotaciones, en donde podamos observar los peñascos del tercio de la órbita. Aquí podemos observar las órbitas, podemos observar el tercio del hueso occipital, podemos observar la mandíbula, podemos observar las fosas nasales. Además de esto, aquí tenemos también los senos frontales, mire que se pueden observar claramente. También observamos una porción del hueso temporal. Todo esto es importante, ya que nos sirve para detectar fracturas y traumatismos en nuestra radiografía. También es muy importante la visualización de las suturas cuando corresponde y cuando se quiere diferenciar fracturas, como ya se había comentado. Listo. Ahora hablemos sobre los criterios de evaluación para la radiografía de cráneo lateral. Aquí tenemos el cráneo lateral, donde aquí observamos la imagen resultante de este estudio. Criterios de evaluación, igual, ver completamente la calota hasta el vértex, incluyendo las partes blandas para los traumatismos. Ver superposición de techos orbitarios, aquí lo podemos observar. El piso de la silla turca, acá lo podemos observar. Además de las ramas mandibulares. Una densidad adecuada para ver impresiones de circunvoluciones de estadios de crecimiento rápido del cerebro para los niños.
Y también tenemos esta proyección se visualiza muchísimo mejor lo que son las suturas craneales. Aquí podemos observar la sutura coronal, más atrás tenemos la sutura lamboidea. Quizás no se visualiza muy bien pues por la densidad precisamente. Aquí la importancia de tener una buena radiografía, una buena técnica por imagen. Aquí pues por la densidad de la radiografía no se puede diferenciar muy bien la sutura escamosa, sin embargo aquí la podemos observar el conducto auditivo, podemos observar el vértex, podemos visualizar si hay traumatismo, si hay fracturas, además de también visualizar un poco de los senos. Eso ha sido todo. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Leonardo Olivo Hernández del curso de Imagenología Convencional y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los protocolos de cráneo y cara, pero específicamente de la órbita y de la articulación temporomandibular, ATM como también se conoce. Vamos a hablar acerca de la correcta ubicación del paciente, kilovoltaje utilizado, miliamperes por segundo utilizado, DFD, distancia foco detector, incidencia de rayo central, tamaño del chasis o detector de imagen resultante y criterios de evaluación. Sí, entonces vamos a empezar con lo que sería para las radiografías de órbita. Vamos a comenzar con la proyección Waters, o como también se conoce, occipito mentoniano. ¿Sí? La ubicación del paciente, el paciente debe estar en bipedestación o decúbito, prono, puede ser frente y contra el buque, mentón ligeramente elevado hasta que la línea orbitomeatal forma un ángulo de 50 grados con la placa. Kilovoltaje utilizado sería de 70-80 kilovolts. Miliamperios por segundo sería de 20 a 30 miliamperios por segundo, dependiendo del equipo, eso varía. Distancia foco detector puede ser entre los 100 a 110 metros, ¿sí? 100, 110 centímetros. Incidencia de rayo central perpendicular, una angulación cero, dirigido al centro de la placa a nivel de la línea infraorbitaria. Tamaño del chasis o detector de imagen sería 18 por 24 centímetros longitudinal. Imagen resultante, una visualización de órbitas con el piso orbitario proyectado claro, sin superposición del hueso petroso. Sí, criterio de evaluación, órbita simétrica, huesos petrosos por debajo del piso orbitario, buena definición del contorno orbitario y adecuado contraste y densidad. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar cómo sería más o menos el posicionamiento del paciente para lo que sería la proyección Waters, ¿sí? En posición de cúbito. Ahora vamos a hablar lo que sería proyección PA Caldwell, ¿sí? O como también se conoce, proyección frontal con angulación. Ubicación del paciente. Paciente puede estar en bipedestación o decúbito prono, frente y apoyado en el buque. La línea orbitomeatal debe estar perpendicular al detector, una angulación cero, ¿cierto? Kilovolt sería de 70-80 kilovolts. Miliamperios por segundo utilizado sería de 20 a 30 miliamperios. Distancia foco detector de entre los 100 a 110 centímetros. Incidencia de rayo central, un angulado de 15 grados caudal, ¿sí? Dirigido al centro de la cabeza a nivel de la glabela. El tamaño del chasis detector puede ser 18 por 24 centímetros longitudinal, ¿vale? Como se había mencionado anteriormente, eso puede variar de acuerdo al equipo. La imagen resultante, una proyección de la órbita con los márgenes mediales bien definidos, criterios de evaluación, huesos petrosos proyectados en el tercio inferior de las órbitas, ¿sí? Simetría de estructuras óseas, visibilidad de márgenes orbitarios y piso orbitario. Y bueno, en esta imagen podemos observar cómo sería más o menos el posicionamiento para este estudio. Ahora vamos con la proyección lateral, ¿sí? Ubicación del paciente. El paciente puede estar en bipedestación o decúbito lateral con el lado de interés contra el detector, el lado que se necesita hacer el estudio, ¿sí? Cabeza en lateral. Kilovoltaje utilizado puede ser de 70-80 kilovolts, miliamperios utilizados por segundo de 15 a 25 miliamperios, DFD, distancia foco detector, de 100 a 110 centímetros. Incidencia de rayo central perpendicular, angulación cero, dirigido 2 centímetros por detrás del canto externo del ojo, ¿sí? El tamaño del chasis o detector puede ser 18 por 24 centímetros transversal. Imagen resultante, una visualización lateral de las órbitas con superposición en ambas órbitas, ¿sí? De ambas órbitas. Criterios de evaluación, superposición adecuada de ambos arcos orbitarios, silla turca, bien visualizada, definición, contorno orbitario y tejido blando.
Aquí en la imagen podemos apreciar cómo sería más o menos el posicionamiento del paciente para realizar este estudio. Bueno, ahora vamos con lo que sería para la articulación temporomandibular, ATM. Lo mismo, vamos a tener en cuenta la corrección adecuada del paciente, la ubicación, el posicionamiento adecuado del paciente, el kilovoltaje utilizado, miliamperes por segundo utilizado, el DFD, distancia foco detector utilizado, incidencia de rayo central, tamaño de chasis, imagen resultante, criterio de evaluación. Entonces, proyección, vamos a comenzar con la proyección lateral oblicua. Ubicación del paciente en posición lateral, con el lado de interés contra el buki, ¿sí? Se realiza generalmente puede ser con boca abierta o boca cerrada, ¿sí? Para evaluar la movilidad condilar, ¿sí? Cabeza rotada 15 grados hacia el receptor de la imagen. El plano sagital forma un ángulo de 15 grados con el plano del detector. La línea interpupilar perpendicular al detector. Kilovoltaje utilizado sería de 70-80 kV. Miliamperios por segundo utilizado de 15 a 25 miliamperios por segundo. DFD, distancia foco detector de 100 a 110 centímetros. Incidencia de rayo central, un angulado de 15 grados, ¿sí? Cefálico, dirigido 4 centímetros superior al conducto auditivo externo, cae del lado alejado del detector, ¿cierto? Tamaño de chasis, 18 por 24 centímetros transversal, imagen resultante, vista lateral del cóndilo mandibular y cavidad glenoidea del lado más cercano al detector. Criterio de evaluación, una visualización clara, sí, de la ATM, el cóndilo mandibular en posición centrada sobre la fosa glenoidea, ¿sí? Boca cerrada o desplazamiento boca abierta, ¿sí? Superposición mínima del hueso petroso sobre la ATM, ¿sí? Comparación funcional entre ambas posiciones, abierta y cerrada. Bueno, aquí más o menos hay una imagen de cómo sería más o menos el posicionamiento para poder tomar este estudio en esta proyección. Ahora vamos con la proyección Schuller, ¿sí? Lateral transcraneal. Ubicación del paciente en posición lateral, cabeza sin rotación, mal. Plano sagital paralelo al detector, kilovoltaje utilizado 70-80 kV, miliamperes por segundo. Utilizado sería de 15-25 miliamperes por segundo, distancia foco detector de 100 a 110 centímetros, puede ser. Incidencia de rayo central, angulado de 25 grados a 30 grados cefálico, dirigido 2 centímetros superior y 2 centímetros anterior al CAE del lado alejado del detector, ¿sí? Tamaño de chasis 18 por 24 centímetros transversal. Imagen resultante, una proyección lateral de la ATM del lado más cercano al receptor, libre de superposición excesiva, ¿sí? Criterio de evaluación, cóndilo mandibular y cavidad glenoidea claramente visible, ¿sí? Visualización del espacio articular, comparación funcional, boca cerrada versus boca abierta, ¿sí? Sin rotación o inclinación evidente de la cabeza. Aquí más o menos podemos observar en la imagen cómo sería más o menos el posicionamiento y la toma resultante para ese estudio, ¿cierto? Ahora vamos para lo que sería la proyección TONE o AP axial, como se conoce. Ubicación del paciente en posición AP, mentón ligeramente hacia abajo, línea órbito-meatal perpendicular del detector, kilovoltaje por segundo utilizado, kilovoltaje utilizado sería de 75-85 kV, miliamperios por segundo utilizado sería de 25 a 35 miliamperios por segundo, ¿sí? La distancia foco detector sería de 100 a 110 centímetros, incidencia de rayo central sería un angulado de 35 grados caudal dirigido a 3 centímetros por encima de la gravela atravesando el arco cigomático. Tamaño del chasis sería 18 por 24 centímetros longitudinal. Imagen resultante, una vista axial de ambos ATM en una sola imagen. Criterios de evaluación, visualización de cóndilos mandibulares y parte superior de las ramas mandibulares. Cóndilos simétricos respecto a la columna vertebral. Una buena penetración ósea, ¿sí? Y bueno, entonces esto sería la información que tengo para darle acerca de los protocolos en cráneo y cara, pero específicamente en órbitas y articulación temporomandibular, ATM. Y bueno, eso sería todo. Buenas noches, mi nombre es Colandria Ariarte Cuenta, estoy en la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Les vengo a hablar, estoy en el curso de Imagenología Convencional, les vengo a hablar sobre la radiografía de los senos paranasales, cara y de oído. Bueno, la radiografía de los senos paranasales, cara, proyecciones estándares adicionales, tiene una correcta ubicación para las proyecciones PA de caudal y lateral. Bueno,
Para la proyección PA de caudal, el paciente puede estar en bipedestación, apoya el mentón extendido a la línea media del chasis con la punta de la nariz y frente contra el buque, manos extendidas a los lados, ligeramente separadas. Para la proyección lateral, paciente en bipedestación, cabeza con alineación a la línea media del chasis en posición lateral. Un QAB de 75 con buque de pared, un MAS de 20, distancia foco película 1 metro, incide rayo. En la proyección caudal ingresa por la parte occipital al salir a la altura del nacio. Para la proyección lateral, el rayo incide en el punto medio entre el canto externo y el conducto auditivo externo a un 1.5 a 2.5 centímetros detrás del canto externo, con un campo de visión desde el vértex craneal hasta la mandíbula. Tamaño del chasis 18x24, imagen resulta en la proyección caudal PA, se observan las imágenes de los senos frontales y moidales. En la proyección lateral, sin rotación de inclinación, se observará superposiciones de las alas mayores del efinoide, los techos de las órbitas y la silla turca. Se observará en la imagen todos los senos paranasales. Criterios de evaluación: proyección caudal PA, deben proyectarse los tercios inferiores de las sombras orbitarias. Se observarán los senos frontales, maxilares, espinales, hemoidales, las ramas mandibulares deben estar superpuestas y los bordes petrosos deben alinearse correctamente. Bueno, aquí están las radiografías de PA caudal y lateral. Radiografía de los senos paranasales de Water. La correcta posición del paciente aquí sería paciente bipedestación, sedentación. En bipedestación, con el mentón apoyado extendido en la línea media del chasis y la boca abierta para visualizar mejor los senos paranasales. Alinear la cabeza a unos 37 grados con las manos extendidas a los lados ligeramente separadas, nariz separada del buque 1 centímetro. Un QAB de 65, un MAS de 100, distancia foco película 1 metro, tamaño de chasis 18x24, radio central, ingresa por la parte posterior de la región occipital al salir por la parte piramidal nasal. Estructuras observadas: seno frontal, seno maxilar, seno espinal a través de la boca abierta, seno hemoidal, celdillas hemoidales anteriores. Criterios de evaluación: el borde de los peñascos por debajo de los pisos orbitarios sin superposición con respecto a los senos maxilares. La distancia entre los rebordes laterales orbitales y los bordes laterales del cráneo simétrico en ambos lados. El seno fundal proyectado a través de la boca abierta, el tejido blando. Bueno, radiografía submentovértex de los senos paranasales. Aquí el paciente en sedestación apoya hacia atrás, se apoya hacia atrás en la silla con la cabeza extendida para apoyar la parte superior de la misma en el soporte de receptor de imagen. Se ajusta la cabeza a la línea infraorbitomeatal para que quede paralelo con el receptor de imagen. Asegurar que la cabeza no haya ninguna rotación ni inclinación. Un KB de 80, un MAS de 16-26, distancia foco 1 metro, tamaño del chasis 18x24, radio central, incide horizontalmente del león, centrado a la mitad del camino entre los ángulos de la mandíbula. Estructuras vistas: mastoidea, seno maxilar, agujero occipital, región petrosa, mandíbula, senos frenales y las apófisis odontoides. Criterios de evaluación: deben ser claramente visibles los peñascos por debajo de los condilos mandibulares, los senos maxilares, el seno esfenoidal. La distancia entre los bordes laterales del agujero occipital y los bordes laterales del cráneo, simétrico en ambos lados. El tejido blando. Bueno, para la radiografía de cara hay proyecciones estándares y adicionales. Para la proyección del método de Water, el paciente puede estar en decúbito prono o bipedestación. Paciente en decúbito prono en la mesa o el plano sagittal quede paralelo y alineado con la línea media del buque, sea mesa o sea pared. Las manos con las palmas ubicadas a los lados de la cara, en contacto con la mesa o el buque de pared, boca cerrada. Esto va a tener un QAB de 80 a 90, un MAS de 16 a 25, distancia foco película 1 metro, incide
El rayo perpendicular a salir por el acation. Tamaño del chasis de 8 a 10 centímetros. Imagen resultante, se observará la imagen, las órbitas, los huesos malares, el maxilar, la pirámide nasal, ángulos mandibulares, la apófisis odontoides dentro del agujero occipital. Criterios de evaluación. Se mostrará la imagen de la región petrosa por debajo de los senos maxilares, los ángulos mandibulares a la misma altura, los huesos de la cara sin rotación, las órbitas totalmente despejadas y el tejido blando. Bueno, para la radiografía lateral del cráneo hay una correcta ubicación del paciente, que sería paciente en bipedestación o decúbito semiprono. Pacientes de decúbito semiprono, en posición del nadador, se le puede decir, ubicado su mano frente a su cara, en el plano sagital paralelo y en contacto con la mesa o buqui de pared, con la cara extendida moderadamente para evitar superposición de los ángulos mandibulares con los primeros cuerpos vertebrales de las columnas cervicales. Un KB de 70-80, un MS de 10 a 20, distancia focal con 1 metro, incide rayo perpendicular al hueso malar pómulo. Tamaño del chasis 8 por 10. Imagen resultante, se observa todos los huesos de la cara de perfil. Criterios de evaluación. De la imagen resultante se visualizará la silla turca, las apófisis piramidales superpuestas, las ramas mandibulares superpuestas, los cuerpos mandibulares superpuestos y los tejidos blandos. Radiografías de proyección de cara a P de cráneo. El paciente está en posición de cúbito supino, tanto en mesa o en sedestación buquimural. En el plano sagital de la cabeza paralelo alineado con la línea media de la mesa o el buque de pared, con la cabeza flexionada moderadamente. Un KB de 70-80, 10 a 20, distancia poco película 1 metro, incide rayo perpendicular a la nación. Tamaño del chasis 10 por 12 centímetros. Imagen resultante, observada todo el cráneo desde el vértice hasta el sínfisis mentoniana. Criterios de evaluación: la distancia entre los rebordes laterales de las órbitas y los bordes laterales del cráneo con simetría en ambos lados. Los rebordes del peñasco dentro de las órbitas, tejido blanco. Para la radiografía de cara proyección submentovértex es la misma posición que dije anteriormente. Va a tener un KB 75-80, MAS 20-25, distancia poco peligro 1 metro, incide rayo perpendicularmente al centro de los dos ángulos mandibulares al salir del vértice. Tamaño del chasis 10 por 12 centímetros. Aquí hay que tener en cuenta que el borde superior del chasis se posiciona a 3 centímetros por encima de la silueta de la nariz. Imagen resultante, se observará la base del cráneo, mastoides, senos maxilares, agujero occipital, mandíbula y los esfonoides. Criterios de evaluación de la imagen: se visualizará en la imagen los peñascos por debajo de los cóndilos mandibulares, el tejido blando, la región mastoidea por debajo de los cóndilos mandibulares y la base del cráneo sin ninguna superfusión. Radiografías de oído: están los agujeros ópticos oblicuos parieto-orbitarios, método de Res. Aquí se ve el conducto auditivo. La correcta ubicación del paciente en sedestación o decúbito supino. Paciente con la cabeza ajustada a la línea acontomeatal, perpendicular al receptor de imagen, y plano medio sagital está a unos 35 grados del receptor de imagen, para que la nariz, la mejilla y el mentón estén en contacto con el tablero de la mesa. Centrado al receptor de imagen, al rayo central, hacia la órbita inferior. Esto tiene un KB de 80, MAS de 18, distancia poco película 1 metro, incide rayo, se dirige al rayo del receptor de imagen en el centrado de la parte de la órbita inferior. Tamaño del chasis 18 por 24, imagen resultante, se observará la imagen del agujero óptico en la parte inferior y lateral de la órbita. Criterios de evaluación de la imagen: se observará la imagen clara visible del cuadrante inferolateral de las órbitas. En la imagen se observarán las estructuras óseas. No debe haber artefactos ni movimientos para que haya calidad en la imagen. Aquí está la radiografía. Está la radiografía de Stenberg. Aquí se observa el conducto auditivo interno. Ubicación del paciente: el paciente debe estar en bipedestación con la cabeza con un giro de 45 grados hacia el lado a explorar, apoyándose en el boqui de pared por el borde superior de la órbita y la línea perpendicular al plano del boqui de la pared.
Un QAB de 80, un MS de 10.0, distancia foco-película 1 metro, incide rayo en el punto medio de la línea que une al conducto auditivo externo y la protuberancia occipital externa. Y NIOM. Tamaño del chasis, 24×30, longitudinal. Imagen que se resulta. Se va a observar la pirámide completa de donde se incluye el vértice de la misma. Criterios de evaluación de la imagen. Se observa todo el conducto auditivo interno. La angulación va a ser de 12 grados cefálica, entrando por detrás y por debajo del meato auditivo externo superior y saliendo por delante del meato auditivo externo inferior. Y la imagen se observará con contraste y nitidez. Esto permite la evaluación de la estructura anatómica. En sí, está la radiografía de oído, proyección Schuller 1, apófisis. Se observan las apófisis mastoides y el oído medio. Aquí, la correcta ubicación del paciente es paciente de cubierta real, 11 de estación, colocando la cabeza al lado del coral en contacto con el chasis, en la línea media de la mesa. Un QAB de 63, un MS de 40, distancia de 1 metro, incide el rayo en el área temporal, del lado que mira el tubo en unos 6 centímetros encima del conducto auditivo externo. En el lado no estudiado, la angulación sería de 25 a 30 grados en dirección caudal. Tamaño del chasis, 18×24 longitudinal. Imagen resulta. Se observará una vista lateral de las estructuras del oído medio interno como las cerdillas mastoideas, articulación temporomandibular. Criterios de evaluación de la imagen. Se mostrará la nitidez de la celda mastoidea, conducto auditivo externo, más la articulación mandibular, la estructura del oído medio interno. Tener en cuenta a la hora de realizar estudio. Preguntar al paciente el lado afectado. Las radiografías. Muchas gracias.